¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días amigos de Es Diario. Ya saben que es jueves, es 13 de febrero. Vamos a comenzar enseguida el repaso a los periódicos de hoy, que hay todavía mucha resaca de lo último que está ocurriendo en la política española, ya saben, en torno al salario mínimo interprofesional y esa pinza inesperada entre el Partido Popular y Sumar y Yolanda Díaz en contra de la pretensión del gobierno de aplicar una carga impositiva al salario mínimo interprofesional, una pinza con la que Feijóo se ha encontrado y que le está sirviendo también para enarbolar la bandera social frente a la pretensión de Pedro Sánchez de aplicar ese IRPF al salario mínimo que después del último incremento se quedaría en torno a los 1.184 euros. Este es el asunto de portada en nuestro periódico, en el Es Diario, con información de Marta Gómez Montero. Van a ver ahora cuál es nuestro titular: la doble jugada de Feijóo. Descoloca a Sánchez con una pinza PP-Sumar y le arrebata la bandera social del salario mínimo interprofesional. Información de Marta Gómez Montero, que añade que Génova va a exprimir lo que Gabriel Rufián ha calificado de cagada con el SMI para que el PSOE se retrate y matar dos pájaros de un tiro. Hagan lo que hagan, Sánchez y María Jesús Montero pierden. Esta es la visión, el enfoque de Marta Gómez Montero en nuestro periódico. Continuamos con el repaso a la prensa de hoy y vamos a hacerlo con el diario La Razón, que lleva a su portada esta noticia de mucho interés: la Guardia Civil rastrea cuentas corrientes de Ábalos y de su entorno fuera de España. Información de La Razón, añade: el exministro recurre la orden del juez a la espera de que la Fiscalía decida si investiga su denuncia contra los investigadores del caso Koldo. Seguimos con el periódico The Objective, que dice: Huawei fichó a Aldama junto a las hijas de Zapatero cuando trataba de influir en Moncloa. Una información de Pelayo Barro en The Objective que echa más leña al fuego todavía, si cabe, al asunto de Aldama, que conocemos, como saben, informaciones prácticamente a diario sobre el comisionista Aldama y lo que hemos venido a llamar la trama de corrupción del caso Koldo. Hablaremos de estos temas a lo largo del día de hoy, también de otros que recogen los periódicos en este jueves 13 de febrero. Vamos, por ejemplo, a ver lo que recoge la portada del periódico OK Diario. El gobierno obligará a las empresas que quieran irse de España a avisarle 9 meses antes. Esta es, según OK Diario, una normativa que está preparando el gobierno de Pedro Sánchez y que entrará en vigor en los próximos meses. También tenemos más novedades en torno a los planes del gobierno de Pedro Sánchez, a los planes en breve del gobierno de Sánchez. Este es otro asunto igualmente que recoge la portada del periódico El Español. Moncloa ultima un plan para acoger a gran parte de los 348.000 venezolanos que Trump expulsará en abril. Ojo con esto, ¿por qué? Porque Donald Trump es verdad que está quitando visados de residencia en Estados Unidos a migrantes venezolanos. ¿Qué es lo que pretende el gobierno, según la información del Español? Acoger a todas estas personas que quieran venirse a España. Con esto, el gobierno seguiría jugando a la ambigüedad en el tema de Venezuela. Es verdad que si esto se produce, sería una medida de solidaridad con gente venezolana que está en Estados Unidos por motivos políticos, por discrepancias con el régimen de Maduro, y sería una medida de solidaridad con ellos si el gobierno de Sánchez los acoge en España. Pero esta es también la doble cara con la que continuamente está jugando el gobierno de Sánchez, que sin embargo todavía no ha reconocido a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, las del pasado mes de julio. El gobierno juega a la ambigüedad, luego se hace cargo de los desastres del régimen de Maduro a veces, pero no va al núcleo de la cuestión con valentía y luego no reconoce a Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela, según todos los observadores internacionales. Continuamos con el repaso a la prensa de hoy. Vamos a hacerlo con el diario El Confidencial. Trump liquida 80 años de atlantismo
En 90 minutos, al teléfono con Putin, asunto de gran repercusión internacional en las últimas horas. Putin ha invitado formalmente a Donald Trump a visitar Moscú, en la que sería la primera visita oficial de un presidente de Estados Unidos desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Bien, aquí la polémica sobre cómo Trump está negociando con Putin, sin contar con Ucrania, que es el país invadido, y sin contar con la Unión Europea, un acuerdo de paz con Rusia, legitimando totalmente al presidente ruso, a Vladimir Putin, que, como saben, fue el invasor de ese país, además de ser pues, un auténtico autócrata, ¿no? Incluso se habla de una visita de Donald Trump a Rusia, incluso de otra visita de Vladimir Putin a los Estados Unidos. Son las cosas que están pasando en muy poco tiempo desde que Donald Trump está al frente de la Casa Blanca. Vamos a continuar con el repaso a los titulares de hoy. El Mundo, también con este asunto. Trump entrega a Putin el fin de la guerra ante la impotencia de Europa. Un enfoque muy completo del asunto el que da el diario El Mundo. El presidente de Estados Unidos rehabilita al líder ruso y acuerda con él un plan sin consensuarlo antes con Ucrania, con la Unión Europea y con la OTAN. Zelensky reclama una paz fiable y Washington apuntan a que no enviará tropas y que Europa será la única garante de la seguridad. Ya ven que el asunto de Vladimir Putin y Donald Trump está ocupando hoy portadas de los periódicos, portadas y titulares importantes en este asunto internacional que va a dar mucho que hablar en las próximas horas. Bueno, pues este ha sido el repaso a la prensa de hoy, 13 de febrero. Jueves. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. La energía nuclear ahonda la crisis del gobierno. Junts y Esquerra Republicana de Cataluña permiten una victoria del PP. El Partido Socialista, es evidente, está cada vez más solo y aislado en el Congreso de los Diputados. Sus socios le fallan por turnos. Cuando no es Sumar el que abandona a los socialistas, es Junts el que lo hace, o incluso Esquerra Republicana de Cataluña y, por supuesto, Podemos. Este miércoles hemos visto cómo salía adelante una proposición no de ley, una PNL, presentada por el Partido Popular para exigir al Gobierno que prorrogue la vida útil de las 7 centrales nucleares que permanecen en funcionamiento en España y cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2035. Los de Feijóo, claro está, Vox también, han votado a favor, mientras que Junts y Esquerra se han abstenido. Y es precisamente esa abstención de los independentistas catalanes la que ha permitido que la PNL saliera adelante por una exigua mayoría, pero saliera adelante. Es tremendo lo que supone este palo a Sánchez por parte de dos de sus socios, uno muy leal como Esquerra y el otro muy díscolo e imprevisible como Junts. Y todo eso en un contexto en el que Yolanda Díaz ha incendiado el gobierno de coalición desde dentro a costa, ya lo saben, de la subida del SMI y su tributación en el impuesto de la renta. En un contexto también en el que Podemos se ha decidido a lanzar públicamente la idea de legislatura acabada y de elecciones anticipadas, el gran tabú para Sánchez del que no quiere hablar. El PSOE sigue R que R, sin querer darse cuenta de la utilidad de la energía nuclear para garantizar el suministro de manera eficaz. Más que utilidad, es necesidad. La Comisión Europea ya ha reconocido a la nuclear como una energía verde, pero Sánchez y sus ministros acumulan tanto sectarismo que su ideología no les permite ver el bosque y su doctrina inamovible les tapa la luna. Tanto es así que hasta los diputados del PSOE de Extremadura, que el pasado 18 de enero se manifestaron en Almaraz, en Cáceres, contra el cierre de la central nuclear que opera en ese municipio, han votado ahora contra la PNL del PP que pide alargar la vida útil de Almaraz. No hay quien lo entienda, es incomprensible y es lamentable.